En Retalhuleu y Quiché se realizan operativos para evitar la migración irregular hacia Estados Unidos. Los vecinos donde se realizaron estos operativos se mostraron sorprendidos. Tensa calma se mantiene en Aguasarca, Huehuetenango, luego de que pobladores impidieran la realización de operativos de allanamientos en contra de estructuras dedicadas al narcotráfico. Consejo Nacional de Áreas Protegidas y el Instituto Nacional de Bosques confirman que un nuevo grupo de personas invadió otro sector del Parque Nacional Laguna La Chua, en Cobán, Alta Verapaz. Pese a inconvenientes en la primera vuelta, Tribunal Supremo Electoral se alista para el 11 de agosto con el balotaje entre Sandra Torres y Alejandro Yamatei. Y en noticias internacionales, luego de dos grandes explosiones, volcán Stromboli, ubicado en Sicilia, en Italia, disminuye intensidad de actividad que dejó un turista fallecido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para este jueves 4 de julio de 2019. Nos ubicamos en Ciudad Capital, le informamos que hasta ahora con cielos despejados. El tránsito en la Ciudad Capital se ha incrementado con la salida de los distintos trabajadores de retorno a sus hogares. Nosotros de inmediato le ponemos al tanto de lo que está ocurriendo en los departamentos. Siéntete bien en Farmacias Cruz Verde. Buen servicio, no cuesta más. Y lo hacemos con información que tiene que ver con la migración. Agentes de la Policía Nacional Civil detuvieron en Retalhuleu a por lo menos 95 migrantes de diferentes nacionalidades que viajaban en buses extraurbanos con dirección a Tecún Umán en San Marcos, con la finalidad de tratar de cruzar la frontera con México. Las autoridades indicaron que se hicieron operativos a gran escala en varios sectores de las carreteras cercanas a las fronteras con México y en Retalhuleu. En el kilómetro 178 en Santa Cruz Mulua se han detectado a migrantes con problemas de salud que han sido atendidos por paramédicos de los bomberos municipales departamentales. Se han atendido a 4 niños, que uno de ellos presenta demasiada alergia, los otros presentan diarrea, y las personas adultas pues ellos casi no presentan mucho, pero son más los niños y son a los que se le ha dado atención. La Policía Nacional Civil informó que entre los extranjeros hay familias completas provenientes de varios países y según el procedimiento policial fueron trasladados a migración en buses para brindarles la atención correspondiente. Claro que sí, es positivo, ya que ellos mismos están arriesgando la vida, no solo de ellos, sino que también de su familia, de los niños, ¿verdad? Que lamentablemente ya nos dimos cuenta que muchos niños han fallecido en el trayecto por buscar sueños que no hay en otro lado. Según las autoridades, los procedimientos son a escala nacional y se pretende disminuir el paso ilegal de personas que viajan hacia la frontera con México. Por una Guatemala en paz, reportó para Noticiero Guatevisión, Rolando Miranda. Y una decena de patrullas se observaban en el kilómetro 175 en la carretera de San Pedro Jocopilas en Quiché. Ejecutaban el operativo llamado Gobernanza con la finalidad de detener la migración irregular. Esto causó asombro entre los vecinos. Los agentes solicitaban a los pasajeros que bajaran de los autobuses y revisaban sus pertenencias, además de solicitarles documentos de identificación. Asombro causó entre los vecinos la gran cantidad de elementos de la Policía Nacional Civil que no se veían en la ruta desde hace muchos años. La seguridad de la misma ciudadanía, que está dando mucho que trata de personas, entonces necesitamos que ustedes nos apoyen para brindar la seguridad, porque no sabemos qué tipo de
personas llevamos a la par, entonces, por favor, para la siguiente vez su documento de identificación, por favor. El operativo funcionará indefinidamente. Se mueve por toda la carretera en San Pedro Jocopilas cada cierto tiempo. El comisario departamental reportó la detención de 9 migrantes ilegales en los últimos 2 días. Bueno, ayer se remitieron 9 personas de origen hondureños y salvadoreños a lo que es migración de la ciudad capital. El seguimiento a los operativos de gobernanza y de los inmigrantes ante los ola de tránsito de los inmigrantes. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Y en la capital, 26 migrantes salvadoreños, entre ellos 12 niños, fueron expulsados del país. A eso del mediodía llegó un bus al refugio de migración ubicado en la zona 5 capitalina. Minutos más tarde, varios migrantes salvadoreños comenzaron a salir de ese lugar para abordar el transporte. Primero fueron las mujeres y sus hijos, quienes llevaban sus pertenencias en una mochila. Después fue el turno de los hombres, algunos también acompañados de menores de edad. La mayoría prefirió no dar declaraciones, solo uno lo hizo de forma escueta. En mi caso es por la situación de la mamá del niño que se fue, entonces por eso. Cuando los 26 migrantes terminaron de abordar, el autobús emprendió el viaje hacia la frontera de Valle Nuevo, una de las más transitadas entre ambos países y comúnmente llamada Las Chinamas, donde serían expulsados. 15 ciudadanos hondureños quedaron en el refugio a la espera del transporte que los regresará a su país de origen. 109 fueron los migrantes de Bangladesh, Eritrea, Haití, Camerún, El Salvador y Honduras, los que fueron remitidos al refugio la noche del miércoles, y a excepción de los centroamericanos, a las pocas horas el resto fue llevado a la frontera con Honduras, por donde se cree que ingresaron de forma ilegal. Además, trabajadores de la entidad indicaron que otro grupo de hondureños estaba en camino al refugio. Aparentemente fueron localizados en Tecumumán, San Marcos, fronterizo con México. Por una Guatemala en paz, Daviana Cabrera y Eric Ávila. Siempre en este preocupante tema de la migración, la creciente presencia de fuerzas de seguridad mexicanas en el río Suchiate, que separa a México con Guatemala, conlleva un marcado descenso de los cruces de migrantes indocumentados en ese tradicional punto fronterizo. El despliegue de 6.000 elementos de la Guardia Nacional de mayo a junio, según los vecinos de Ciudad Hidalgo, México, genera seguridad, pero desconfían de los inmigrantes. Pues la mera verdad está bien porque hay muchos indocumentados. Vienen muchos de allá y vienen muchos malandrines más que nada. Sí, vienen unos que no vienen a lo que vienen, sino que vienen a chingar a la gente. En el recorrido hay migrantes que deciden quedarse en territorio mexicano y no arriesgar su vida y la de sus parientes en el resto del trayecto hacia Estados Unidos. De la capital de Guatemala. Ajá. Ahora estoy con mi esposa aquí, ella es de aquí de Guatemala y aquí estamos viviendo con ella. Y aquí los quedamos trabajando ¿no es? ¿Se van a quedar acá trabajando? ¿No van a continuar en Estados Unidos? No, ya no, ya estuve por allá. Ya estuve 4 años en Estados Unidos. Los comerciantes que a diario trasladan toneladas de productos mexicanos hacia Guatemala sobre el río Suchiate exigen al presidente de su país que la Guardia Nacional no limite el comercio. Realmente, como le digo yo a la autoridad, nosotros no estamos robando, estamos trabajando más que nada y verdaderamente para nosotros mientras nos dejen trabajar, ojalá el presidente de la República vea esto porque a nosotros nos afecta verdaderamente esto, el problema de los migrantes, porque no solamente está ocasionando problemas en otras partes, sino verdaderamente las vías de trabajo, que es lo único que nosotros tenemos aquí en Suchiate. Se necesita que dejen trabajar porque aquí del comercio uno vive. Desde Tapachula, México, por una Guatemala en paz, Maynor Toc, Noticiero Guatevisión. Y en otro de los departamentos fronterizos con México, Huehuetenango, pobladores de Aguasarca intentaron impedir el trabajo de las autoridades que efectuaban allanamientos por una investigación contra una supuesta estructura del narcotráfico.
La Policía Nacional Civil reportó que se desarrollaban 17 allanamientos, pero todo se salió de control cuando un grupo de pobladores se enfrentó a los agentes para impedir su trabajo de investigación, quienes se vieron obligados a romper el candado de una talanquera colocada en plena carretera, pese a que es una vía propiedad del Estado. No puede decirme nada que estamos con derecho. El contingente de la PNC llegó a Aguasarca, donde ocurrió una masacre en el 2010 para allanar varias viviendas vinculadas a una estructura del narcotráfico. ¡Bájalo! ¡Los rateros! ¡Los rateros! Estos se robaron 300,000 quetzales, son rateros. Aparentemente, en uno de los inmuebles habían 300,000 quetzales en efectivo. Los pobladores señalaron a los policías de haberse robado el dinero, aunque según la PNC, todo fue parte de la incautación que se hizo en los allanamientos. Se reportaron algunos bloqueos por parte de comunitarios, esto en la aldea Aguasarca, siempre en Santa Ana, Huista, Huehuetenango. Sin embargo, pues este bloqueo pues no impidió el trabajo de Policía Nacional Civil, se logró ingresar al lugar, ya que era el momento en el que ingresaban nuestras unidades de policía a realizar el allanamiento y estamos en espera de resultados. Se ha reportado como resultados preliminares únicamente la ubicación de dinero en efectivo. Aún no se tiene el conteo final, ya que el Ministerio Público es el que realiza esta actividad, y también la ubicación de algunos otros ilícitos. Aún estamos pendientes de confirmar algunas capturas. La PNC informó que en los allanamientos de Huehuetenango participaron agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, pero por motivos de no alertar al jefe de la estructura criminal no se reveló el nombre. Se busca la captura de una persona importante dentro de una estructura criminal. Aún no podemos ahondar en detalles para no entorpecer el trabajo precisamente de nuestros agentes antinarcóticos en el lugar, pero se busca a una persona que aparentemente dirige una situación ilícita de narcotráfico en el área de Huehuetenango. Al cierre de esta noticia aún no se tenían detalles de cuántas capturas se realizaron ni del total de lo incautado. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez y María René Barrientos. Es un gusto compartir con ustedes las condiciones del clima para las próximas horas y entramos de lleno con información. Veamos la perspectiva para las regiones de la costa sur y el oriente, donde se pronostican cielos parcialmente nublados para el oriente y mayormente soleado para los departamentos ubicados en el sur. Veamos ahora las condiciones para las regiones de la meseta central, incluida la ciudad capital, donde se pronostican cielos mayormente soleados y cielos parcialmente nublados para el occidente, con posibilidad de lluvias más tarde al finalizar esta tarde e inicios de la noche. Más adelante continuamos con esta información. Y el Ministerio de Educación desconoce cuándo se podría estar o cuánto se podría estar invirtiendo en escuelas que han resultado con daños por las lluvias de las últimas semanas. También han solicitado al Tribunal Supremo Electoral buscar otras instalaciones para la segunda vuelta electoral. El Ministerio de Educación señaló que los fondos para la reparación de techos, pisos y paredes dañadas en escuelas a causa de la lluvia en al menos 7 departamentos saldrá del 5º programa de apoyo, pero de momento desconoce cuánto se necesitará. Cuando hay lluvias, inundaciones, erupciones o cualquier evento natural o antropogénico que altere el ciclo escolar, se activa una cadena de comunicación. Estas 203 escuelas son el primer informe que directores de escuelas, supervisores hicieron llegar a las departamentales. Ahora viene el trabajo que DIPLAN junto a las departamentales hace para cuantificar a cuánto asciende el daño en cada escuela y tener el estimado total. Todavía no lo tenemos. Ahora, los fondos sí existen porque desde el año pasado se generó el espacio presupuestario para el 5º programa, y para iniciar ese 5º programa desde el año pasado se generó con un fondo de 10 millones.
que nos ha servido para enfrentar los gastos por las elecciones y para estos primeros gastos por cuestiones de lluvias. Siempre existe la posibilidad en el tema financiero de hacer readecuaciones presupuestarias de ser necesario, pero no tenemos un estimado real de cuánto nos va a salir en la reparación de estas 203 escuelas, porque el daño es muy variado. Por ejemplo, en unas tenemos que se inundó y se dañó la torta de cemento del patio, y en otras tenemos que las vigas que sostienen las láminas se dañaron y colapsaron. Entonces varía mucho. Además, solicitaron al Tribunal Supremo Electoral que se seleccionen otros lugares para instalar centros de votación el próximo 11 de agosto, debido a que algunas de las escuelas dañadas y que serán remozadas se utilizaron durante la primera vuelta de elecciones. Digamos, el número de centros no crece. Nos preocupa un poquito que de estas 203 escuelas, más o menos el 10% también son centros electorales. Tendrán que tener prioridad en su reparación, pero ya estamos en comunicación con el Tribunal Supremo Electoral a través de la directora de Asuntos Electorales para estar en aviso de que si no nos diera tiempo porque el daño es muy fuerte, tendríamos que cambiar algún centro electoral. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez y María René Barrientos. Y autoridades del Consejo Nacional de la Protección y el Ambiente, así como del Instituto Nacional de Bosques, dieron a conocer que un nuevo grupo de personas invadió otro sector del Parque Nacional Laguna La Chua, esto en Cobán, Alta Verapaz. El director regional del Instituto Nacional de Bosques, INAB, dio a conocer que son 7 grupos los que se asentaron y están sustrayendo los recursos naturales del Parque Nacional Laguna La Chua. Contabilizan 211 familias y 2.600 hectáreas taladas, que equivale al 18% del área protegida. Indicó que no comprende por qué el organismo judicial no toma acciones en contra de los invasores y que tienen conocimiento de que un diputado tiene injerencia en ese organismo del Estado. Está accionando allá a nivel de a las altas esferas para que el organismo judicial no accione y no se pueda obtener, digamos, la autorización para desalojar a esta gente, ¿verdad? En la presentación se pudo observar que los invasores se encuentran a 1 kilómetro de distancia de la reconocida Laguna La Chua, a donde llegan turistas nacionales e internacionales, y que la misma está siendo contaminada porque los invasores se establecen en los afluentes que desembocan en la laguna. Una zona totalmente instalada de cultivos y viviendas que debían estar cubiertas de bosque. Y lo más preocupante es esta foto, miren. Estamos a menos de 1 kilómetro del espejo de agua de donde están llegando las áreas invadidas. Nos llamaron varios comunitarios y están con la amenaza de que si los demás organismos del Estado no accionan, estas comunidades que están aledañas van a invadir totalmente el parque. Dieron a conocer que para proteger el Parque Nacional Laguna La Chua solo tienen 30 guardarrecursos entre el INAB y el CONAP, quienes resguardan las 319 caballerías que lo componen, lo que equivale a 476 hectáreas para cada uno de ellos, por lo que hacen un llamado para que otras instituciones se sumen al rescate del área protegida. Por una Guatemala en paz, informó Eduardo Samchun desde Alta Verapaz. Unos 3.500 vecinos de Morelia, Santa Sofía, El Porvenir, Yucales, Panimaché 1 y Panimaché 2, así como San Pedro Yepocapa de Chimaltenango, quedaron incomunicados luego de que una parte del camino se derrumbara ante el descenso de lahares del volcán de fuego. Vecinos aseguran que notificaron con tiempo a las autoridades, pero que éstas les restaron importancia al respecto de este problema, por lo que ahora exigen que se habilite el paso lo antes posible. Agregaron que la situación se torna difícil, pues ahora deben viajar hasta Santa Lucía, Cochumalguapa, Escuintla, para llegar a sus trabajos o a sus hogares, aunque cuando llueve las cosas se complican aún más. Son unos 3.500 vecinos de Morelia, Santa Sofía, El Porvenir, Yucales, Panimaché 1 y Panimaché 2, San Pedro Yepocapa de Chimaltenango, que quedaron incomunicados luego de que el camino cediera ante el descenso de los lahares del volcán de fuego. Vamos.
Siempre en Chimaltenango, los cuerpos de 2 hombres fueron localizados en el fondo de un barranco en la segunda avenida final de la zona 2 en la cabecera de ese departamento. Las víctimas, quienes tienen señales de violencia, no han sido identificadas. Los bomberos municipales departamentales de Santa Isabel descendieron al fondo del barranco para extraer los cuerpos mediante el uso de cables especiales. Vecinos que apoyaron a los socorristas aseguran que no conocen a las víctimas. Los pobladores del área además agregaron a las fuerzas de seguridad que incrementen los operativos en esa zona, principalmente por la noche y la madrugada, pues aseguran que son áreas solitarias y con muy poca iluminación. Y en el juzgado de mayor riesgo D se desarrolló la audiencia de ofrecimiento de pruebas de un presunto integrante de una banda criminal denominada Los Maiceros. Se trata de Martín Raúl Herrera Cepeda, alias El Cangrejo. Su rol dentro de esta estructura era el marcador o colaborador. Fue detenido en el interior de un bar en Malacatán, San Marcos, en febrero de este año. Pese a que la orden de captura en su contra fue girada desde 2014, fue detenido 5 años después. Esa banda criminal se dedicaba al robo de maíz y de fertilizantes y se le comprobó en el juicio en contra de los 11 acusados que ya fueron condenados por 2 asesinatos en un proceso por el cual también se le señalaba de asociación ilícita y conspiración para cometer asesinato. Herrera Cepeda es el último de los presuntos integrantes de la organización criminal que fue desarticulada. Los maiceros operaban en la costa sur del país en una audiencia donde el Ministerio Público presentó 200 medios de prueba, en las cuales también 11 peritos e investigadores presentaron escuchas telefónicas que sustentaron la investigación contra esta banda. Y el segundo día de la sesión de fase de conclusiones del caso Botín Registro de la Propiedad se desarrolló en la gran sala de la Torre de Tribunales, donde el fiscal Carlos de León se refirió a la compra del desayuno que vincula al hijo del presidente Jimmy Morales como responsable de haber presentado 2 ofertas de empresas inexistentes. En la contratación del desayuno para 564 personas del Registro General de la Propiedad se demostró la participación de José Manuel Morales Marroquín. En una de las ofertas se identificó con el segundo nombre y segundo apellido para dar la apariencia de 2 personas distintas para cumplir con los requisitos del evento adjudicado a fulanos y menganos. De conformidad con el expediente administrativo, figuraron como oferentes fulanos y menganos, que ese es el nombre comercial. La entidad, la razón social es Carnes y Ensaladas Sociedad Anónima o Cayenne, que se puede resumir. Espectacular y espectacular, porque en el expediente administrativo se hace indistintamente la identificación de esta entidad, aparente entidad, de ambas formas, y JM3 Eventos. De conformidad con la investigación, las ofertas de Espectacular y JM3 Eventos corresponden a entidades mercantiles inexistentes, creadas por José Manuel Morales Marroquín, con las que participó en el evento de desayunos. Esto se comprueba a través de los documentos 218. El fiscal Carlos de León señaló que durante las 105 audiencias del debate se comprobó el engaño a la administración pública al haber establecido mediante las pruebas que no se cumplió con el proceso de la verificación de la compra. Señaló que en el evento de desayuno no fueron revisados los eventos a las 3 empresas que ofertaron, porque existía una concertación previa por medio de los correos electrónicos. Pero acá está claro, a través de correos electrónicos, que es un medio eficaz precisamente para la realización de la comisión de estos delitos, como las interceptaciones telefónicas. Es exactamente lo mismo, aunque aquí es mucho mejor porque las comunicaciones telefónicas se pueden generar interpretaciones, pero aquí es el sentido literal de cada uno de los mensajes por medio de los correos electrónicos. Se habla entonces de la existencia del expediente administrativo y de quienes finalmente son las personas adjudicadas, fulanos y menganos, para la prestación de un servicio el día 2 de diciembre. De León concluyó que en el debate 114 testigos declararon que el servicio de desayunos para 564 personas, valorado en 90,000 quetzales,
para evaluar el desempeño de los empleados del Registro General de la Propiedad no se prestó. Que ofrecieron un desayuno buffet, ofrecieron el refil de bebidas, ofrecieron un salón ejecutivo, ofrecieron mantelería, cristalería, ofrecieron todo para poderle prestar al Registro General de la Propiedad. No se recibió nada. La sesión de conclusiones continuará mañana en el Tribunal 13º de Sentencia, a la espera de la solicitud de las penas a imputar en contra de los 25 acusados por delitos de fraude, peculado y lavado de dinero, que contemplan penas entre 5 años y 20 años de cárcel. Para una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Juan Carlos Pérez. Y cambiamos de información porque ahora vamos a conocer al piloto que realizará una travesía en avioneta desde Guatemala hasta Alemania. Un piloto aviador de origen alemán radicado en Guatemala desde hace 30 años hace una travesía en la que volará un avión liviano de un solo motor desde nuestro país hasta Alemania, un recorrido al que denomina el viaje de su vida. Si uno va más al norte, ahí el clima es diferente. Uno pasa donde los esquimales, uno ve los osos polares desde arriba. Cuando aterriza de Groenlandia, antes del aterrizaje uno tiene que pasar por unas montañas de hielo flotando en el mar. Es otra la cosa que ir en un avión comercial. En su trayecto de ida saldrá el 12 de julio de Guatemala para llegar a Estados Unidos, luego al norte de Canadá, cruzará Groenlandia, Islandia, Escocia y finalmente llegará a Alemania 15 días después. Su regreso lo hará por una ruta diferente y más extrema. Camino de vuelta voy a ir por el sur, por Francia, España, Marruecos, Mauritania, Cabo Verde, y de ahí voy a brincar hasta Brasil o a Guyana Francesa, que es un vuelo de 12 horas sin parar, sin isla abajo, donde si hay una emergencia uno puede aterrizar. Este es un Cessna 182, un avión monomotor que además tiene la capacidad para 100 galones de combustible. Sin embargo, el piloto en su viaje de regreso tendrá que atravesar el Atlántico, por lo que deberá traer un tanque extra de otros 100 galones. El experimentado piloto ha volado durante 12 años por nuestro continente, pero esta será la primera vez que lo cruzará de esta manera. Pueden pasar muchas cosas. Se puede apagar el motor y uno está a horas de la tierra firme y tiene abajo un mar congelado, ¿no? Uno tiene que volar en un traje especial térmico para que si eso pasa, que uno por lo menos pueda sobrevivir algunas horas. Pero uno lleva sus precauciones, uno lleva un traje térmico, uno lleva una balsa de sobrevivencia, uno lleva un transmisor de emergencia que transmite a satélites para que luego le vienen a rescatar. Eso es un poco la aventura, cosas que pueden pasar, pero hay que ser muy positivo. Matías Rege ha tomado las precauciones necesarias, incluso llevará un paracaídas, pero emprenderá este viaje muy confiado en que su recorrido le dejará solo buenas experiencias. Por una Guatemala en paz, Dadiana Cabrera y Eric Ávila. Y en información económica, el Ministerio de Trabajo emitió varios documentos orientando tanto a trabajadores como a empleadores acerca de las condiciones que se deben cumplir en una contratación de tiempo parcial. El reglamento entra en vigencia mañana y según el ministro Gabriel Aguilera, desde esta fecha se pueden hacer este tipo de contrataciones. Las personas que sean contratadas por tiempo parcial tendrán prestaciones como el aguinaldo, bono 14, vacaciones, indemnización en caso de despido, Instituto Guatemalteco del Seguro Social y bonificación en incentivo de 250 quetzales. El trabajo a tiempo parcial protege la maternidad brindando un descanso pagado con el 100% de su salario, 30 días antes del parto y los 54 días postparto. Según el artículo 126 del Código de Trabajo, si el trabajador tiene una relación laboral de 5 o 6 días consecutivos, tiene derecho a gozar de descansos pagados. El reglamento va dirigido al sector privado.
El sector público tiene un régimen especial por medio de la Oficina del Servicio Civil, la cual deberá establecer un régimen y renglón especial para este caso. Y empresas alrededor del mundo han puesto su atención en la innovación y la digitalización de sus procesos, un método que debería de solucionar fallas o errores y que apoyará a que las empresas logren sus metas en menor tiempo. Actualmente, en el mundo, los empresarios buscan que sus empresas o negocios sean más inteligentes y eficientes. Para eso, se debe organizar todos los medios productivos para lograr esa eficiencia. A esto se le conoce como la Industria 4.0 o Smart Manufacturing, que consiste en la digitalización de la industria y todos los servicios relacionados con la empresa. El primer paso para implementar la digitalización en una empresa, planta o fábrica es identificar dónde se está fallando o qué área se debe mejorar. Debemos de entender dónde está nuestro dolor y a partir de ahí es de donde debemos iniciar la implementación de la digitalización. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de otra manera podemos terminar frustrados en el intento. Se dice que cualquier inversión que vos hagas en digitalización que no te traiga un resultado tangible es una pérdida de dinero. Ahora, ¿cómo hacemos para evitar eso? Muchas veces caemos en la trampa de copiar lo que nuestro competidor está haciendo o de hacer lo que vimos en una feria. Allá están haciendo tal cosa con drones, vamos todos a poner drones y a mandar drones por todo lado. No, debemos de primero analizar nuestro negocio, nuestro objetivo de negocio. Al identificar dónde está el error, la Industria 4.0 ofrece 9 tecnologías que se pueden aplicar para incluir la digitalización y así solucionar el problema. Las 9 tecnologías son fabricación por adición, simulación, seguridad cibernética, inteligencia artificial, el Internet de las cosas, realidad mixta, realidad aumentada y robótica avanzada. A través del enlace y la unión de la mejora continua con los elementos de la digitalización, esos habilitadores, veámoslo de esa sí, son 9 habilitadores que tenemos de tecnología, ¿cómo los entrelazamos para que me traigan resultados? De forma general, hemos logrado al mezclar los dos hasta reducción en costos de 40%. Uno de los desafíos que se tiene en Guatemala es la conectividad, otro es la seguridad de información, pues no se tiene la confianza aún de compartir información, por ejemplo, en la nube. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Claudia Martínez. Y Unilever está realizando por segunda ocasión el programa regional SOLA, reto de innovación, en donde 20 emprendedores centroamericanos participan para ganar 15,000 euros de capital semilla. Guatemala tiene 4 representantes. Del 24 al 28 de junio en Antigua Guatemala se llevó a cabo el retiro de cultivación del programa regional SOLA, reto de innovación Unilever. 20 emprendedores centroamericanos que fueron seleccionados entre 198 aspirantes participaron con el objetivo de fortalecer sus modelos de negocio. Entre los 20 concursantes hay 4 emprendedores guatemaltecos que tienen proyectos de empaques sostenibles, insumos sostenibles, mercados sostenibles y comunidades sostenibles. Uno de ellos es el portal de internet Mercado Cacao. Es una página web la cual permite promocionar, vender y distribuir productos artesanales o de pequeños productores de Guatemala, buscando conectar al consumidor con el productor. Mercado Cacao ya tiene más de 500 productos artesanales locales en su página web, como productos comestibles y accesorios. Otro de los emprendimientos es Llenamaster, un proyecto que podría permitir que guatemaltecos que no tienen agua las 24 horas del día puedan tenerla. Llenamaster básicamente es una válvula que lo que logra es automatizar el proceso de llenado de agua en cualquier recipiente, como pueden ser pilas, toneles, cubetas y demás recipientes. Y esto nace porque aquí en Guatemala tenemos mucha irregularidad de agua, entonces las personas no tienen acceso a las 24 horas del día a este servicio. Entonces tenemos que almacenar agua para utilizarla en momentos que no hay servicio, ¿verdad? Los creadores de Llenamaster aún están en busca de inversionistas para poder lanzar y vender su producto. La idea es venderlo en ferreterías y por catálogo. Otro de los emprendimientos es Reusa, creado por Estela Rivera, una alternativa innovadora para reducir el uso de bolsas plásticas.
Y reusas son telas tratadas con cera de abeja, resina de pino y aceites naturales, que básicamente reemplazan el plástico de cocina y las bolsitas Ziplocs. Lo que estamos buscando es que la gente deje de consumir plástico desechable en sus hogares, y la idea realmente nació como un proyecto para mi uso personal y después decidí que podía venderse. Los productos Reusa se venden actualmente en 17 puntos en la capital y en Antigua, y próximamente lanzarán la tienda en línea. En los próximos días, los 20 concursantes presentarán un pitch. Ahí elegirán a 5 emprendimientos y de esos escogerán al mejor, que ganará 15.000 euros en Capital Semilla. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Claudia Martínez. Y en otros temas, una historia basada en los más grandes éxitos de Shakira se presentará durante julio en el Teatro Lux. Se trata del musical Las de la Intuición, una producción 100% guatemalteca. Me encuentro en el escenario del Teatro Lux, donde durante el mes de julio se presentará el musical de comedia Las de la Intuición, el cual está basado en la música de la cantante colombiana Shakira. Conozcamos un poco más sobre esta producción. Las de la Intuición es un musical basado en canciones de Shakira, que trata de una oficina y de lo que hablan las mujeres cuando están a solas. Hablan del ex, del marido, del amante, no, hablan de todo, de las amigas, de los gastos, y por eso las mujeres van a identificar, no solo las mujeres, los hombres, porque hay personajes también masculinos. Se la van a pasar genial, es una comedia de inicio a fin. Tenemos danza oriental, tenemos 12 bailarines, 14 actores, somos en general 45 personas de producción. Si podrán ver de fondo, tenemos pantalla LED, aún no la han terminado de montar en la totalidad, es una pantalla LED gigante, vamos a tratar la manera de hacerlo así más vivencial para que la gente que genere esa catarsis y esa emoción vivencial que se genera en otros países, y lo tienen que venir a ver para sentirlo. Las de la Intuición fue un musical que me surgió así, en un viaje que hice exactamente a Nueva York. Abajo del puente de Brooklyn Bridge estaba yo escribiendo y ahí me inspiré. Las de la Intuición es un musical que contará únicamente con 8 funciones, así que si usted es seguidora de la música de Shakira, es una oportunidad que no se puede perder. Por Una Guatemala en Paz, para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Y luego de la compra de las aeronaves Pampa 3 a Argentina, el gobierno del presidente Jimmy Morales podría enfrentar una denuncia penal por la forma en que se hizo la adquisición. Opacidad, falta de información e incumplimiento de la ley de compras del Estado es parte de lo que ve Acción Ciudadana por parte del presidente Jimmy Morales para llevar a cabo el proceso de adquisición de 2 aviones Pampa 3 en Argentina. Cuando vemos a un presidente firmar un convenio de cooperación bilateral con otro presidente de otro estado, en el que el fin posiblemente de ese convenio sea evadir las responsabilidades y los requisitos de la ley de contrataciones del Estado, nos encontramos ante una situación que podría resultar en un fraude de ley, y si es un fraude de ley es un artificio que podría generar responsabilidad penal, o sea, un fraude. Entonces, en este caso yo sí creo que las autoridades deben estar muy alertas, especialmente la Contraloría y el Ministerio Público, respecto a cómo se dio esta contratación. El gobierno, pues ya sabemos que tiene una cultura de opacidad, no va a compartir nada. De hecho, esta información no debe ser considerada reservada tampoco. Ante ello, Acción Ciudadana analiza interponer una denuncia penal en contra del presidente Morales, señalando que se obviaron los procesos y que esta adquisición es anómala. Ya con esto, pues llega un punto en el que ya le pone la cerecita al pastel de la corrupción. Estamos analizando el presentar las denuncias respectivas, debido a cómo es que desde la Constitución, en el artículo 171, se dan ciertos parámetros en la Ley General de Presupuesto, en la Ley de Presupuesto 2019, en la Ley de Contrataciones del Estado, y cómo es que este convenio viene y suple todas estas normas. O sea, no tiene sentido, incluso si lo pensamos así como jurídico. La Contraloría General de Cuentas dio 24 horas al Ministerio de la Defensa para que se entregue un informe sobre la compra de los aviones militares, por los cuales se deben de pagar 215 millones de quetzales a la fábrica argentina de aviones S.A. Luego de revisar el expediente, la Contraloría emitirá su postura sobre la polémica compra de estas aeronaves. Pero estas no son las únicas que ha adquirido el gobierno. En el portal de Guatecompras aparece una licitación
que fue aprobada el 11 de abril y en el cual se compró a Helicópteros de Guatemala Sociedad Anónima un avión bimotor por un costo de 73.626.544 quetzales. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez y María René Barrientos. 18:42. Vamos a las afueras de Casa Presidencial en el centro histórico. Ahí se encuentra nuestro compañero Nincy Rosales, que nos reporta que integrantes de colectivos urbanos han convocado a manifestaciones pacíficas rechazando la compra de estas aeronaves argentinas Pampa 3. Nincy, buenas tardes, buenas noches ya, entrada la noche. Adelante con esta información. Como una manifestación pacífica de ciudadanos y ciudadanas que venimos realizando. 1-2. Adelante, Nincy, te escuchamos. Buenas tardes, William. Buenas tardes a toda la teleaudiencia de Noticieros Guatevisión. Nos encontramos en el centro histórico, en las afueras de Casa Presidencial, donde un grupo de ciudadanos inconformes han mostrado su rechazo por la compra de 2 aviones realizada por el presidente Jimmy Morales, conocida este miércoles, 2 aviones Pampa 3, la compra realizada en Argentina tras reunirse con el presidente de ese país, Mauricio Macri. La compra se ha dado a conocer que fue por $28 millones, alrededor de 215 millones de quetzales. Este grupo de manifestantes se ha reunido acá como colectivos urbanos para mostrar su rechazo. Nos encontramos con Brenda Hernández de Colectivos Urbanos, quien nos va a comentar, nos va a hablar un poco acerca de qué los ha motivado a reunirse acá. Bueno, motivaciones, el listado es tan enorme, pero lo más reciente es justamente, y en esa línea de acción está nuestra forma de protesta el día de hoy por la compra lesiva de un par de aviones de obviamente estructuración obsoleta de la industria militar argentina, que a pesar de que había el día de ayer contradicciones a nivel del gobierno en cuanto a que si se habían comprado o no se habían comprado, y la publicación del mismo presidente de Argentina anunciando que había logrado vender 2 aviones después de 35 años de no haber logrado vender ni uno a este gobierno. ¿Cuál es la petición que ustedes le hacen al mandatario Jimmy Morales? Que renuncie, básicamente. Nosotros lo que nosotros estamos exigiendo acá es que uno proceda a anular esa compra como mínimo, pero ese dinero que había utilizado lo traslade a las áreas en donde en realidad se necesita. Estamos con crisis profunda en la área de salud, en el área de educación, en temas de seguridad. O sea, hay tanto en que invertir en este país y es evidente que los recursos sí existen. El mal uso, en el sentido de decir que se va a aplicar los aviones para combatir el narcotráfico, es una vil mentira. Sabemos que el narcotráfico es financista de este gobierno. La reunión que sostuvo con el reciente candidato capturado en Estados Unidos es una evidencia flagrante. Esa reunión, el que se hiciera público que el presidente estuvo en esa reunión, debió haber sacado a toda la población a la calle a exigir que renunciara, por vergüenza. Muchísimas gracias. Nosotros continuaremos acá en las afueras de Casa Presidencial para llevarle todos los detalles de lo que está ocurriendo. Este grupo de manifestantes se reunió hace algunos minutos por acá. Han hecho aviones de papel y los han lanzado hacia la puerta de Casa Presidencial. Nosotros continuaremos acá para darle cobertura a todos los detalles de lo que se esté dando acá afuera de Casa Presidencial. William, regreso contigo a estudio.
El informe desde las afueras de Casa Presidencial de nuestro compañero Nimsi Rosales, donde observábamos esos avioncitos de papel como rechazo a esta compra que hizo el gobierno guatemalteco al gobierno argentino, 2 aeronaves Pampa 3. Esto ha generado inconformidad en esta manifestación que se observa a las afueras de Casa Presidencial, pero también en las redes sociales. Vamos a darle seguimiento en las siguientes emisiones de Noticiero Guatevisión. Ahora vamos a dar también seguimiento a otro tema, de carácter internacional. Ayer le informábamos que el volcán Stromboli en Italia había entrado en actividad. Sigue emitiendo fumarolas, aunque los expertos consideran que ya pasó el peor momento. Esto después de 2 grandes explosiones en la zona centro-sur del cráter que dejaron un turista fallecido. Aviones como estos llevan realizados más de 300 viajes al volcán Stromboli en Italia tras su erupción del miércoles. Lanzan agua para extinguir los incendios que provocó la lava ardiente. Así lucía la zona el jueves, un día después de que la violenta erupción dejara a un turista muerto. El pequeño pueblo de Ginostra, a los pies del volcán, amaneció bajo una capa de cenizas y casi deshabitado. El miércoles por la noche, unas 70 personas fueron evacuadas de aquí y unos 1000 turistas asaltaron las lanchas rápidas que conectan la isla con la costa de la península. Algunos abandonaron hasta papeles y equipaje. Abbiamo avuto un po' paura perché abbiamo visto salire questa colonna grigia nera di fumo. Estábamos asustados porque vimos una columna de humo gris y negro subir y todo se puso oscuro. Por suerte el humo subió hacia el cielo y no cayeron rocas. Por fortuna todo salió bien aquí, pero en Ginostra la situación fue más seria porque está más cerca de la ladera del cráter. Stromboli es considerado uno de los volcanes más activos del planeta y ha estado frecuentemente en erupción desde 1932. La del miércoles fue una de las erupciones más violentas de este siglo. Continuamos con más información referente al clima. Veamos ahora las condiciones para la franja transversal del norte, donde se pronostican lluvias para el Caribe, Alta y Baja Verapaz, mayormente soleado en la mayor parte del periodo para el departamento de Petén y cielos parcialmente nublados con desarrollo de nubosidad en esta noche para el occidente de nuestro país. Veamos ahora las condiciones para los próximos 3 días en la ciudad capital. Se pronostican cielos soleados para el día viernes y sábado con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y para el día domingo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 26 grados centígrados. La salida del sol esperamos el día de mañana a las 5:37 de la mañana y se ocultará a las 6:35 de la tarde. Ha sido un gusto compartir con ustedes el pronóstico del clima, pero siga bien acompañado aquí en Noticiero Guatevisión. Y de los deportes vamos a temas que tienen que ver con el proceso electoral, porque pese a los inconvenientes de la primera vuelta, el Tribunal Supremo Electoral ha iniciado los preparativos para la segunda vuelta, donde los binomios presidenciales de Vamos y UNE competirán por ganar. El 11 de agosto será el balotaje para que los guatemaltecos elijan entre Sandra Torres y Alejandro Yamatei. La dirección electoral ha iniciado con algunos preparativos para esta segunda vuelta electoral. Deberán alistar todos los materiales y embalarlos para trasladarlos a cada uno de los distritos. Nosotros en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral volvemos a efectuar el embalaje tal cual lo hicimos para elecciones generales. Las cajas deben contener todos sus materiales útiles, enseres electorales, el padrón electoral, la documentación electoral en la que certifican todo lo que se lleva a cabo el día de las elecciones y especialmente los resultados, las papeletas electorales, es decir, se embalan nuevamente las cajas tal cual se hizo para elecciones generales. Lo único es que se utiliza una caja diferente que es de menor tamaño al utilizado el 16 de junio. En Estados Unidos, los guatemaltecos empadronados también podrán participar. La unidad del voto en el extranjero está por confirmar en qué lugares se habilitarán los centros de votación. Será en las mismas 4 ciudades. Tenemos confirmados 3 centros de votación. Uno de ellos todavía estamos en negociación para ver espacios. Se trata del estado de Nueva York y esperamos en los próximos días tener ya la información completa. ¿Qué variación tienen este centro? Porque
no hay espacio aparentemente, ¿verdad? Es la comunicación que nos han dado. Además de la elección presidencial, el TSE deberá oficializar en qué lugares se repetirán los comicios municipales. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera, Miriam Figueroa y Noé Medina. Pero para esta segunda vuelta electoral, los fiscales de los partidos políticos pidieron no contratar a los mismos digitadores que en la primera vuelta, incluso cambiar a algunos integrantes de las juntas receptoras de votos. En la reunión semanal de fiscales nacionales con magistrados del TSE, los representantes de los partidos políticos mostraron su descontento por las inconsistencias que han detectado en las actas electorales. Según los fiscales, algunas actas fueron alteradas y en otras los datos no coinciden. Firmas que no son iguales de las juntas receptoras de votos, hay 14 casos. No consignan firmas la junta receptora de votos, 18 actas que no tienen firmas. Actas alteradas con lapicero y sin testado, 23 actas. Encontramos un acta que completamente está hecha a lapicero en la copia amarilla, sin ninguna firma. Ante estas inconsistencias, los partidos Semilla y Encuentro por Guatemala solicitaron tomar medidas más drásticas. Que no se contrate a los mismos digitadores para la segunda vuelta, porque eso en automático va a generar una crítica muy fuerte ante el proceso que ya está instalada, ¿verdad? La crítica, y sobre todo a ustedes. Solicitar al Pleno de Magistrados que pudieran considerar tomar en cuenta el documento 5. En el caso de Encuentro por Guatemala, nosotros no hemos sido notificados del documento 4, que es el que estamos revisando ahí en el Parque de la Industria. No tenemos copia o notificación del documento 4 y el único que nosotros tenemos es el documento 5, el que fue entregado a nuestros fiscales de mesa. El presidente del TSE, Julio Solórzano, aseguró que estas demandas serán analizadas. Además, anunció que ya hubo un primer acercamiento para la auditoría externa al sistema informático, aunque aún no se ha contratado a ninguna empresa. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera, Miriam Figueroa y Noé Medina. Y los partidos han reportado al Tribunal Supremo Electoral los gastos de campaña y de funcionamiento. La Unidad Nacional de la Esperanza registró un gasto de 8.6 millones en 3 meses y el partido Vamos de 4.7 millones de quetzales. Los partidos UNE y Vamos competirán en la segunda vuelta. Revisamos los gastos en los que han incurrido durante la campaña electoral y esto fue lo que se estableció. La UNE gastó de marzo a mayo 8.669.490 quetzales. Así lo especificó en los informes presentados. El mayor ingreso ha sido por donaciones en especie. Sus reportes incluyen alimentación, playeras, giras, aunque no especificaron el uso de helicópteros para trasladarse. Los informes de la UNE están disponibles en la herramienta Cuentas Claras del TSE, mientras el partido Vamos presentó informes, aunque menos detallados, ya que hasta ahora no ha utilizado Cuentas Claras para rendir sus reportes. Según la información establecida en la página web del TSE, esta agrupación gastó de marzo a mayo 4.724.637 quetzales. Sus informes no detallan qué gasto es de funcionamiento y cuál es de campaña electoral. Además, en los últimos meses no reportaron el uso de helicópteros. El jefe de la unidad de fiscalización del TSE aseguró que una constante de los informes es que los partidos no reportan todos los gastos, aunque la ley los obliga a hacerlo. No observamos que el 100% de los gastos, principalmente a nivel de alcaldías, han sido reportados. Esperamos que en estos meses que todavía tienen para aclarar toda esa información, logren presentar en principio y a nivel de informe estos gastos. Obviamente le corresponde la obligación a las organizaciones políticas de documentar y conforme la ley establecer cuáles son los montos que cada una de sus candidaturas gastó y de quién recibió esos fondos. La unidad de fiscalización del TSE ya ha trasladado varios oficios al registro de ciudadanos para que emita sanciones en contra de los partidos que no han cumplido con utilizar la herramienta Cuentas Claras o porque no han reportado todos los gastos. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Y la segunda fase de los trabajos de reposición de asfalto de la carretera CA2 que se ejecuta en el tramo que conduce de Cuyotenango-Suchitepeques y que también genera horas de tráfico para quienes utilizan esa vía. Además, el aumento de accidentes está siendo controlado. El comandante de la estación de los bomberos municipales de ese lugar
dijo que personal de la empresa encargada de dichos trabajos les dificulta incluso los traslados, ya que en ocasiones no les permiten transitar para cubrir las emergencias. Según los socorristas, al momento de atender alguna emergencia el tiempo es vital, ya que con segundos que se pierdan, estos pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Personal de la empresa a cargo de los trabajos dijo que no tiene autorizado dar declaraciones al respecto, pero vamos a escuchar a Olegario Hernández, bombero municipal en Cuyotenango, que nos informa cómo les está afectando esta situación, la reposición del asfalto de la carretera CA2. Esta persona, según dicen, que es un supervisor, anda un chaleco verde. Como les dije, es trabajador de la empresa. Rotundamente les negó la salida a nuestra unidad. Lo molesto para nosotros fue de que no dejó pasar nuestra unidad y por lo cual pues tuvo que ir a dar la gran vuelta hasta la calle de la estación, perdiendo un promedio de 10 a 15 minutos nuestra unidad. Cosa de que cuando hay una emergencia o cuando la persona está a punto de perder la vida cada minuto, es importante. 19 horas en punto, nosotros finalizamos esta emisión agradeciendo su sintonía e invitándolos a que se queden en la programación de Canal Guatevisión. Con permiso, muy buenas noches.